Buenas noches. El tema que vamos a tratar esta noche en Tribuna de la Historia es la batalla de Stalingrado. Pocas veces en la historia moderna se dieron circunstancias tan específicas, tan especiales también en un frente de batalla como para concatenar una serie de formas estratégicas de tal manera que esa batalla, ese hecho de armas, se pueda ya considerar como una especie de clásico. Si le quitáramos toda esa carga dramática que inevitablemente y por su cercanía tiene mucho más que cualquier otra batalla de la antigüedad. En la batalla de Stalingrado ocurrió la auténtica carnicería de quizá el mejor cuerpo de ejército que había en aquel momento en Europa, por lo menos el más disciplinado, si no el mejor pertrechado, el mejor armado o el mejor dirigido. ¿Quién ganó a quién? ¿Ganaron los rusos a los alemanes? La historia dice que sí, a juzgar por el resultado final, pero ¿quién fue el vencedor? ¿Qué ocurrió con ese cuerpo de ejército de von Paulus? ¿Quién lo sacrificó? ¿Qué pasó con ese aliado sempiterno de los rusos? ¿Quién ganó ahí? ¿Ganó el general Invierno, como había ocurrido con Napoleón, o fueron otra serie de circunstancias, otra serie de hechos, una errónea planificación? De todo esto vamos a tratar en esta noche con 4 personalidades que nos van a ayudar a comprender muchos puntos oscuros. Ellos mismos nos narrarán algunos, que inevitablemente tiene el tema de Stalingrado. Son, por un lado, el profesor Günther Kahle. El profesor Kahle es catedrático en la Universidad de Colonia y es historiador, especialista además en temas de la Segunda Guerra Mundial. El general Cuartero Larrea ha sido profesor de la Escuela de Estado Mayor y en el CSD ha sido también profesor de Arte e Historia Militar. El conde de Montarco, don Eduardo de Rojas, fue divisionario. En la primera división de la División Azul estuvo en el frente del Este, muy cerca del lugar donde se producían estos hechos y precisamente en la misma fecha histórica en que la batalla de Stalingrado tenía lugar. Y don Mariano Fontrodona. Don Mariano es abogado, es historiador, es un habitual colaborador de la revista Historia y Vida y sobre todo es un experto en temas soviéticos y de una manera muy fundamental porque es de los raros españoles capaz de leer y escribir en ruso, cosa que nos parece una rara avis además en estos tiempos. Vamos a comenzar con la narración de los hechos en unas sucintas imágenes que nos pueden situar en el marco en el que ocurrió la batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado se considera por todos los tratadistas de arte militar como una de las batallas decisivas de la historia. Pero en su desarrollo, con anterioridad a la dura fase de cerco, se produjeron tanto por parte alemana como soviética fases alternativas de ofensa y defensa que conviene recordar para mejor comprensión de los acontecimientos que tuvieron lugar en el teatro de operaciones del sureste ruso, entre los ríos Don y Volga y desde Crimea al Cáucaso. La ofensiva relámpago alemana de 1941 había quedado detenida tras la batalla de Moscú en diciembre y a continuación, con el propósito de descongestionar la presión sobre la capital, los soviéticos realizaron una primera contraofensiva aquel invierno. Pero no tuvo gran profundidad y los respectivos ejércitos quedaron enfrentados en una línea de 2.000 kilómetros que se extendía desde el lago Ladoga al norte hasta las orillas del Mar Negro. En la primavera de 1942, una directiva de Hitler fechada el 5 de abril señalaba los propósitos de una nueva ofensiva en la que por las características de los objetivos parecían pesar más los criterios políticos y económicos que los militares. Ya no se trataba, como en la ofensiva anterior, de actuar simultáneamente en los 3 frentes, norte, centro y sur de Rusia, sino preferentemente en el último, al sur de Obel. La operación se llevaría a cabo en varias fases. En la primera, el sector de la izquierda del grupo de ejército B avanzaría desde Kursk en dirección a Voroné, en el río Don, para formar una tenaza con el 6º ejército de von Paulus, procedente de Kharkov. En otra fase, el grupo de ejércitos A forzaría el Donetsk en la región de Vorochilogrado y seguiría hacia el noreste por la orilla del Don inferior para converger con el grupo de ejércitos B. Esta maniobra se cerraría sobre Stalingrado para conquistarla y eliminarla como centro industrial y nudo de comunicaciones. Toda esta operación habría de cubrir la progresión del 11º ejército, que después de la ocupación de Sebastopol en Crimea, franquearía el estrecho de Kerch y avanzaría por Kubán para llegar a los pozos petrolíferos del Cáucaso. La gran ofensiva se inició el 27 de junio y en sus comienzos se desarrolló como estaba previsto. El 4º blindado del general Horst y el 6º ejército realizaron su maniobra de convergencia y después, mientras el 6º ejército progresaba hasta Kalag, los blindados del 4º cruzarían el río Don por el recodo de Similianskaya. Más al sur,
Las unidades del 17 Ejército del general Ruoff ocupaban Rostov el 28 de julio. Así el frente ruso había sido roto en una longitud de 650 kilómetros y una profundidad de unos 500. Durante su desarrollo favorable, el 23 de julio, una nueva instrucción de Hitler fijaba dos objetivos simultáneos para la continuación de la ofensiva: Stalingrado y Bakú. Estas operaciones resultaban divergentes y las líneas de comunicación habían de alargarse al máximo, y debido a las diferencias de criterio estratégico entre Hitler y el jefe del Estado Mayor Halder, este cesaba en su cargo a finales de septiembre. La ofensiva contra Stalingrado progresó lentamente. El Sexto Ejército no franqueó el Don hasta el 21 de agosto y lanzaba una reducida avanzada blindada hasta el Volga, y sería el avance del 14 Cuerpo de Ejército del general Ruoff, progresando en la parte sur de la ciudad, el que facilitó que al norte el 51 Cuerpo de Ejército del general Seydlitz alcanzara la ciudad, haciéndose la lucha muy dura entre las mismas construcciones y fábricas de una ciudad que se prolonga a lo largo del río Volga en casi 40 kilómetros. A principios de septiembre, los alemanes se abren paso en un sector del Volga, formando un saliente de unos 8 kilómetros de ancho. Y entre el 4 y el 13 de septiembre penetran en la zona sur, aislando al 62 Ejército, que defiende la ciudad, del 64, situado más al sur. Pese a las penetraciones alemanas, los soviéticos logran mantener 3 cabezas de puente, y contra ellas y en el interior de la ciudad, entre el 3 de septiembre y el 18 de noviembre, tuvo lugar una lucha durísima, mientras la mayor parte de la artillería soviética quedaba desplegada en la margen izquierda del Volga. A mediados de octubre, 2 divisiones del 62 Ejército Soviético habían perdido el 75% de sus efectivos. El 11 de noviembre los alemanes lanzaban un ataque con 5 divisiones y 150 carros, llegando por el centro hasta el Volga sobre un frente de 500 metros, pero sin conseguir reducir las resistencias entre la colina Mamay y la fábrica Octubre Rojo, donde se extrema la resistencia. En el lado soviético, desde el comienzo de la ofensiva se percibe su trascendencia, y en septiembre se dispone que 6 divisiones crucen el Volga hacia Stalingrado, al mismo tiempo que se constituyen 3 frentes de grupos de ejércitos: el del suroeste del general Batutín, el del Don del general Rokossovsky y el de Stalingrado de Yeremenko. Y estos 2 últimos llevarán a cabo la contraofensiva soviética, que empieza el 19 de noviembre atacando al noroeste y sur de Stalingrado respectivamente, contra el despliegue del tercero y cuarto ejércitos rumanos, y logrando cerrar el 23 de noviembre en Kalag una bolsa de 50 kilómetros de largo por 40 de ancho, en la que queda sitiado el sexto ejército de von Paulus. En esta situación crítica, von Paulus recibe el 24 de noviembre la orden de mantenerse en Stalingrado. Y también se dispone la reorganización de un grupo de ejércitos del Don, que pone bajo el mando del general von Manstein, quien 3 días después procede a reorganizar las fuerzas reunidas del resto del tercero y cuarto rumanos y del cuarto blindado del Horst para iniciar una reacción contraofensiva. El 12 de diciembre lanza una acción ofensiva entre Pshinla y Kotelnikovo, a caballo del ferrocarril que desde Krasnofor va a Stalingrado. La cuña de Hoth penetra hasta el río Miskova en medio de una tormenta de nieve para intentar establecer contacto con von Paulus, llegando a situarse a 40 kilómetros de la bolsa sin que la reacción del sexto ejército llegue a producirse. El 16 de diciembre, la ofensiva soviética ataca la línea del Don en un frente de 50 kilómetros, y Hoth se ve obligado a suspender el avance sobre Stalingrado para enviar una de sus divisiones en ayuda del frente atacado. Vista la situación de Stalingrado, la retirada del Cáucaso comenzó a mediados de enero, y el primer ejército blindado de Kleist pudo escapar de Rostov para organizarse defensivamente en el Donetsk superior. Más al sur, las divisiones de Ruoff se instalaban a ambos lados del Kubán en la península de Tamán, organizándose para invernar. Y los soviéticos dedicaron su atención preferente y casi exclusiva a Stalingrado, que caía con la rendición de von Paulus el día 1 de febrero, haciendo prisioneros a 91.000 hombres que formaban los restos de 22 divisiones del sexto ejército. De los 320.000 hombres que iniciaron con von Paulus la campaña, 70.000 habían sido evacuados por heridos antes del cerco, 140.000 habían muerto durante el asedio y 20.000 habían desaparecido. Enfrente, los soviéticos habían sufrido también casi 300.000 muertos. Bien, esta ha sido más o menos como una narración de la batalla, pero convendría situar el marco histórico, señor Fontrodona. ¿Cómo se llegó a la batalla de Stalingrado? ¿O por qué se llegó?
no creo que sea yo el más merecedor de entrar en materia, pero en fin, puedo decir una cosa. El Stalingrado significa la máxima penetración alemana de la Wehrmacht, del Tercer Reich, dentro de Rusia. El fracaso de la ofensiva sobre Moscú se había paliado ya, se habían conseguido ventajas, había vuelto a recobrar la Wehrmacht su ímpetu característico, y entonces fue cuando aquel verano del 42 se lanzaron sobre la curva del Don. Hay unas fases muy esquemáticas. La segunda quincena de julio es la lucha por la curva del Don. La primera quincena de agosto, los alemanes tienen prácticamente toda la curva del Don. La segunda quincena de agosto se acercan al Volga, incluso en algún lugar lo cruzan. Los rusos quedan firmes defendiendo el Volga, en Stalingrado, en la ciudad señalada ya por el destino, podríamos decir en términos clásicos. La segunda quincena de agosto hasta primeros de septiembre es una lucha feroz en que los rusos llegan a tener las tres famosas cabezas de puente del 62 ejército de Chuikov, del general Chukov, que no hay que confundir con el mariscal Zhukov, que fueron los cerebros directores de la contraofensiva. Luego ya viene el mes de septiembre, primeros de octubre, y la lucha se endurece. Y entonces ya se ve que la Wehrmacht ha perdido ímpetu, que los rusos no ceden, que allí ha pasado algo, que las fuerzas se equilibran. Y por fin viene la contraofensiva ordenada por la Statka soviética. Se produce el 19 de noviembre a las 6 de la madrugada, entre 6 y 7. Entonces se produce el corte del cordón umbilical logístico y estratégico que unía Stalingrado, el sexto ejército de von Paulus, con el resto del ejército alemán. Y queda cortado, sitiados. La pregunta que se nos hace, ¿cuántos quedaron allí dentro? Algunas cifras dicen que quedaron 18 divisiones alemanas del sexto ejército, 2 divisiones rumanas o 3, una unidad croata que no llegaba a ser una división. Pero el propio von Manstein, el más capacitado probablemente de los estrategas germanos, dice que eran más, porque había el sexto ejército blindado íntegro, había gran parte del tercero y cuarto ejército rumanos, de los generales Dumitrescu y Constantinescu, y había además una gran parte, que eso de momento el mando alemán lo tuvo un poco, digamos, velado, del cuarto Panzerarmee, del cuarto ejército Panzer, que tuvo elementos dentro. Por lo tanto, es posible que en un momento dado hubiera allí no 280.000 hombres, 150 como se ha dicho, sino 320, como dice von Manstein en su memorable obra Victorias Perdidas, que es un libro estupendo para leer y comprender todo aquello. Allí dentro murieron la gran mayoría. Los rusos hablaron de 110.000 cautivos. Las cifras alemanas hablan de 90 o 95.000, pero lo cierto es que al frente de ellos iban 3.000 y pico de jefes y oficiales, 24 generales de división y un mariscal de campo. Y aquella frase y termino con esto del historiador alemán Walter Gerlitz, en su famosa obra Der Deutsche Generalstab, que es el Estado Mayor alemán, que dice: la derrota de Stalingrado es, por desgracia, la mayor derrota sufrida por Alemania, mayor derrota militar, desde los días en que Napoleón aplastó a los prusianos de un golpe en Jena. Aunque, como muy bien sabe el general Cuartero Larrea, Napoleón se atribuyó parte del mérito del mariscal Davout, que los derrotó simultáneamente en Auerstadt, en una maniobra mucho más importante. Vamos a conocer a los dos protagonistas del drama. General Cuartero, ¿cómo era el ejército ruso en Stalingrado, que presentaba batalla en Stalingrado? El ejército ruso en Stalingrado precisamente es en la primera batalla en la cual la reacción, y esto yo creo que con el criterio y el conocimiento que tiene de las interioridades rusas, señor Fordova, podría decir las circunstancias que variaron totalmente de la manera de defenderse el ejército ruso en la primera fase de la ofensiva de 1941 y la realizada en 1942. En la primavera de 1942 hubo una ofensiva rusa que trató de apoderarse de Kharkov, pero coincidió precisamente con el momento en que los alemanes estaban preparando la campaña de Stalingrado. El hecho de realizar esta ofensiva de Timoshenko precisamente contra unas fuerzas organizadas hizo que fracasara rotundamente, y la reacción de este fracaso es la que motivó un cambio total de actitud en los mandos políticos de la conducción de la guerra en la Unión Soviética respecto a lo que había sido anteriormente.
un cambio de una parte en la... Ya en realidad esto se había iniciado en la ofensiva de 1941 alemana. Ya los mandos que no tenían una calidad o una experiencia de conocimiento militar fueron cambiados por otras personas que tenían un conocimiento mucho más profundo y que eran unos militares que se habían acreditado más y que se descubrieron todavía más efectivamente en la reacción de la ofensiva de Moscú de diciembre del 41. Pero en fin, el frente había quedado estabilizado. Entonces en esta campaña se produce un verdadero fracaso, en esta campaña de la contraofensiva de Járkov. Y esto, por un lado, motiva una apreciación por parte alemana errónea sobre lo que iba a ser la valoración de la resistencia del ejército ruso en la ofensiva subsiguiente. Pero por parte soviética significó un cambio profundo en la designación de los mandos y en la reacción de los elementos desde, podríamos decir, desde el mando hasta el soldado, de la reacción que iban a producirse contra el adversario. Por un lado, es cuando surgen, de un lado, un efecto psicológico que es la solicitud o la cooperación que se interesa de la Iglesia rusa, que en este momento va a luchar por la Santa Rusia. Y entonces se vincula a la defensa que realiza el ejército una defensa patriótica del país. Se estimulan una creación, podríamos decir, de órdenes militares. Se inician las condecoraciones, se suprimen los comisarios políticos. Habían sido suprimidos anteriormente, vueltos a reponer, y en este momento se sustituyen, y entonces ya la responsabilidad absoluta es de los mandos puramente y estrictamente militares. Esto es lo que va a tener un cambio profundo entre la ofensiva de Járkov, que se realiza en la primavera, y la defensa se va a producir de Stalingrado ya en el otoño. Este tránsito varía totalmente las fórmulas, las maneras, las actitudes que van a ser de una defensa de una patria, de lo que se podría llamar la Santa Rusia. Y este es el ejército que no se había encontrado Alemania en 1941 y que se va a encontrar en 1942. Profesor Kahle, ¿cómo era el ejército alemán? ¿Cómo era? El ejército alemán que estaba con von Paulus en Stalingrado. Usted pregunta para la situación. No, la composición más bien del ejército, no en cuanto a hombres o en cuanto a material, sino en cuanto a las condiciones que reunía ese ejército. Era un ejército verdaderamente preparado para la campaña, era el mejor cuerpo de ejército que tenía en aquel momento El sexto Alemania. ejército era uno de estos ejércitos mejores de los alemanes en este tiempo. Y hemos tenido en Stalingrado más o menos 250.000 de soldados, con cerca de 100 tanques, 1.200 cañones y más o menos 10.000 de automóviles. Pero hemos tenido bastantes dificultades con motivo, primera vez, de los víveres, segunda vez de la munición, de los medicamentos, también de la gasolina. Y nuestro primer problema era el abastecimiento, ¿se llama? Abastecimiento, sí. Abastecimiento del sexto ejército. El mariscal Göring y el coronel general Jeschonnek han prometido a Hitler el abastecimiento del sexto ejército durante el sitio. Pero hemos visto que era imposible, porque era necesario 300 toneladas cada día. Y para la Luftwaffe era posible cada día más o menos 90, nada más. Esta era la dificultad más grande durante este tiempo del sitio. El moral del ejército era bien casi hasta el fin del sitio. ¿Los soldados eran jóvenes soldados, eran soldados expertos? Expertos, sí. ¿Venían de otros frentes ya? Sí, han luchado en Francia especialmente y también en algunos puntos del este y han tenido bastante experiencia. Y
ya he dicho, el moral, La moral, sí. la moral, sí, era bastante bien hasta el fin, sí. Pero una cosa era bastante difícil. Por ejemplo, los soldados han tenido de víveres durante la segunda mitad del mes de diciembre, el mes de enero, hasta los comienzos de febrero, hasta la capitulación. Cada día 200 gramos de carne de caballo, 75 gramos de pan y 10 hasta 12 gramos de manteca o margarina. Y todo esto con una temperatura de 30 grados bajo cero. Y en esta situación era una lucha tremenda para los soldados, ¿sí? Era casi imposible para un ejército normal, ¿sí? Luchar bajo estas circunstancias terribles. Usted no lo puede contar, señor conde de Montarco, porque usted ha vivido de alguna manera estas necesidades tremendas en el frente. Es decir, cómo era el entorno, el frente del este, donde se celebraba la batalla de Stalingrado, donde se combatía ferozmente. Cronológicamente, claro, coincidió mi estancia allí con la época, los 2 años estos, en que se desarrolló la batalla en el sur. Pero nosotros, la División Azul, entró desde Treuburg, Prusia, atravesando Polonia, a Minsk, y de Minsk a Smolensk, donde iba a tener lugar la gran ofensiva sobre Moscú. Pero, por una serie de circunstancias, que son largas de explicar y no vienen a cuento ahora, la División Azul fue enviada desde Smolensk a Vitebsk, y de Vitebsk al norte, al frente de Leningrado, donde, hablando de temperaturas, yo he visto en un termómetro los 60 grados bajo cero, donde las circunstancias, desde luego, las condiciones eran tremendas. Ahora bien, cuando hablaba antes el general, que yo tengo un cierto complejo de inferioridad respecto al general, porque después de haber intervenido circunstancialmente en 2 guerras, no he pasado de soldado de segunda. De modo que, claro, en este aspecto pudiéramos decir que mi visión pues es la famosa, ¿verdad?, de la historia de Waterloo, del soldado aquel que ve la batalla. Pero he de decir que cuando se hablaba de las posibilidades que ahí la guerra se perdió, los alemanes perdieron la guerra mundial, probablemente, yo pienso, bajo el prisma político, que es en el que yo quisiera intervenir, pues que la guerra la perdieron los alemanes en Rusia en los primeros meses de la ocupación de Rusia, de la entrada en Rusia, porque como entraba la División Azul en los primeros momentos, también, hacía 1 mes y medio que habían entrado los alemanes, iban por delante y habían llegado hasta Smolensk. Yo he vivido que en los pueblos, porque íbamos a pie, todo aquello se hizo a pie, pues era muy curioso porque a lo largo de aquella carretera de Minsk hacia Smolensk, y antes de Minsk también, ya una vez que se entraba en Rusia, las divisiones iban minutadas, o sea que iba una división detrás de otra por la carretera, y tenían el horario fijo, porque claro, si una división se retrasaba todas las que venían detrás. Y aquellas divisiones alemanas, era curioso ver, eran todos muy jóvenes, muy entrenados, porque se habían entrenado ya en las organizaciones juveniles, iban marchando, cantando, con el fusil al hombro, cambiaban luego al otro hombro, en fin, luego cruzaban, iban de una manera realmente mecánica. Mientras que nuestra división, que era una división muy curiosa, porque había en primer lugar salimos de Madrid en 4 regimientos, que es la división española, y nos encontramos al llegar a Grafenberg, donde estuvimos un mes allí entrenándonos, con que los alemanes, la división alemana tiene 3 regimientos, con lo cual sobraba un coronel, que era el mío precisamente, que era el coronel Rodrigo, cuyo ayudante, que era mi capitán, ha muerto la semana pasada. Y entonces
hubo que al coronel Rodrigo colocarlo como adjunto al general Muñoz Grandes, que era el que mandaba la división. Pero esta organización nuestra pues era especial porque iban un regimiento, era de Madrid, eran estudiantes, éramos pues personas que realmente estábamos desentrenados de cualquier género de guerra. Dos regimientos eran dos regimientos corrientes y otro regimiento era de estudiantes de Valladolid, la mayor parte. Y claro, el entrenamiento pues no era el suficiente para seguir aquella marcha, con lo cual tuvimos muchas bajas durante el transcurso de aquella marcha. Pero cuando llegamos al lago Ilmen, en el lago Ilmen la experiencia fue brutal, porque claro, ya vino la nieve enseguida. Y en todo ese camino que hacíamos, en los pueblos en donde íbamos parando, porque estaba perfectamente programado, se nos venían unos voluntarios rusos con un brazalete de los colores de la antigua bandera rusa, preguntando que dónde venía el zar, y prestándose voluntarios a colaborar con el ejército alemán, del cual nosotros éramos una división de la Wehrmacht. Entonces, estos al principio prestaron, ya digo, una colaboración absoluta, total. Y sin embargo, cuando fueron pasando los meses y vieron que aquello se convertía en una ocupación alemana, indudablemente cambiaron. A los 6 meses ya no se veía un solo voluntario con la bandera rusa y estaban de partisanos ya muchos de ellos. Esto, por lo visto, pues se debatió en Berlín, no sé, por Serrano Suñer, y Göring quería que se proclamara zar y se le colocara en Rusia como colaborador, naturalmente, del Tercer Reich. Y Rosenberg no era partidario de esta fórmula. Rosenberg era partidario de la ocupación alemana, del dominio total alemán. Venció la tesis de Rosenberg y el resultado fue, como decía, que hasta la Santa Iglesia se puso del lado de Rusia, ¿verdad? Y claro, entonces ya después vendría Stalingrado y todo la debacle. Yo quiero decir que ese largo camino que hicimos y la estancia allí en el lago Ilmen y en Novgorod, en el frente de Leningrado, personalmente fue ese camino, yo digo que es el camino de Damasco, porque vi muchas cosas que me hicieron caérseme una venda y comprender que el totalitarismo no era realmente el camino que se debía de seguir visto desde España. Vamos ahora con las opiniones ya de conjunto sobre la batalla de Stalingrado. Comencemos por un extranjero que es el señor Gilbert Badía, el profesor Badía, es catedrático de Historia en la Universidad de París-Vincennes. Él nos va a dar su versión o su visión sobre Stalingrado. Por mi parte, no dudaría en decir que la batalla de Stalingrado es el acontecimiento más importante de la Segunda Guerra Mundial. Intentaré explicar por qué. Me acuerdo todavía. Viví estos acontecimientos, de los comunicados de victorias de la Wehrmacht, cuando invadió Francia en junio del 40 y cuando invadió la Unión Soviética en junio del 41. Era el triunfo de la Blitzkrieg, de la guerra relámpago. Y en las primeras semanas de la guerra contra la Unión Soviética, los comunicados de victoria se sucedían. Ejércitos enteros eran vencidos o aniquilados, y centenas de kilómetros cuadrados eran ocupados. Ahora bien, la batalla de Stalingrado constituye para esta Segunda Guerra Mundial un giro estratégico, un giro en el plano militar. Es, en efecto, la primera derrota importante, decisiva, como se verá más tarde, del ejército alemán. Las cifras son conocidas, pero son impresionantes. 24 generales fueron hechos prisioneros, entre ellos el jefe de los ejércitos, el mariscal von Paulus. 91.000 soldados fueron hechos prisioneros, y en total más de 300.000 hombres murieron. Por otra parte,
Esta importancia, me acuerdo bien, hizo mella en las autoridades alemanas, que decretaron duelo nacional con ocasión de esta derrota. Ahora bien, ¿qué es lo que constatamos? Sin duda, la Wehrmacht, después de Stalingrado, tendría todavía algunas victorias, pero son éxitos parciales. Y si se dibuja la curva de la guerra, en el plano militar, se verá que hasta Stalingrado hay victorias alemanas, y a partir de Stalingrado hay derrotas de la Wehrmacht. Sus grandes derrotas comienzan en ese momento. Pero es posible que la victoria de Stalingrado sea aún más importante en el plano político que en el plano militar. En efecto, las consecuencias de esta victoria de los aliados, de los soviéticos, son considerables. Primero, van a contribuir a resquebrajar la coalición hitleriana. Al lado de la Alemania nacional socialista, había una serie de naciones que sostenían su esfuerzo de guerra por diversos medios. Todos estos aliados, este sistema de alianza, se verá resquebrajado por la derrota hitleriana. Segundo, la lucha de todos los movimientos de resistencia y la lucha de los aliados en general se verá, al contrario, singularmente animada, impulsada y vigorizada por esta derrota de la Wehrmacht. Hasta entonces se la consideraba invencible. Se vio con estos hechos que no lo era, que podía ser derrotada. Y por esta razón, como decía al principio, esta victoria de la Unión Soviética sobre el ejército hitleriano constituye un giro en la guerra. Si lo consideramos ahora de una manera política más amplia, más vasta, se puede decir, en dos palabras, que constituye un giro incluso en la historia del mundo. Si se piensa en el peso de la Unión Soviética en la estrategia de las fuerzas mundiales antes de la guerra, ¿qué constatamos? Antes de la guerra, la Unión Soviética es un país de segunda zona, que puede tener la misma importancia que Francia, pero que no tiene en absoluto la importancia de los Estados Unidos, y que parece estar muy por debajo de Alemania. Después de la guerra tenemos, sin embargo, un sistema, una constelación de fuerzas totalmente diferentes. Están los llamados supergrandes y una serie de potencias medias. Creo que el paso de la Unión Soviética de la posición de potencia media, cuya fuerza real no era posible calificar, a la situación de supergrande, apareció claramente en Stalingrado. Esta victoria, en mi opinión, tuvo consecuencias no solamente inmediatas para la guerra, ya que fue un giro estratégico y político, sino que creo hubo, a partir de Stalingrado, un cambio en la proporción de las fuerzas mundiales. Bien, esta es la opinión del profesor Badía. Señor Fontrodona, ¿qué cambió en Rusia? ¿Cómo cambió Rusia? ¿Qué fue Stalingrado para Rusia? Stalingrado es importante por un hecho, y es el momento psicológico en que el dueño de Rusia, el zar rojo, Stalin es el mejor apelativo que más le conviene, vuelve a lo fuerte de Rusia, a lo eterno de Rusia, al nacionalismo, a la defensa de Rusia, a las ideas de la patria rusa. Y entonces sucede una serie de cosas curiosísimas que las ha mencionado ya muy bien el general Cuartero Larrea. Se restablecen órdenes militares con nombres del ancien régime, pero cosas casi cómicas. La orden de Alexander Nevsky, que es un santo de la Iglesia Ortodoxa rusa. La orden de Sulkón de Suvorov, que es un genio militar, una de las figuras militares más importantes del mundo, pero que era un hombre, que diríamos ahora un reaccionario, un señor feudal, un conde que mandaba apalear a sus criados si no le servían bien, pero que desde luego era un genio militar. Alexander Vasilyevich Suvorov es el autor de Teoría de la Victoria, que es el esqueleto, podríamos decir, de toda la táctica militar rusa, y la tradición militar rusa es importantísima. Hoy día sabemos, ya no discutamos la cuestión napoleónica, fue Rusia la que realmente venció a Napoleón,
En esa guerra mundial, la lucha en Europa la decidió Rusia, la Estados Unidos en su guerra del Pacífico. Pero es que en la Primera Guerra Mundial, sin el sacrificio del zar Nicolás lanzando toda la carne al asador, sin la ofensiva primero del gran duque Nikolai Nikolaevich y luego de la ofensiva Brusilov, los franceses no habrían ganado jamás la batalla del Marne, los alemanes habrían llegado a París, como en esta Segunda Guerra Mundial. Es decir, la importancia militar de Rusia es enorme, y es lo que ve Stalin. Y quita a los comisarios cuando se ven apuros, vuelve a defender la idea rusa, crea la orden de Suvorov, la orden de Mikhail Kutuzov, el vencedor de Napoleón, el que lo arrojó de Rusia, y vuelve además a una serie de circunstancias, las condecoraciones, aquellas sombreras doradas, aquellos uniformes aparatosos, los más aparatosos de Europa, que fueron arrancados de los oficiales zaristas por los soldados sublevados en Leningrado, en Petrogrado entonces, vuelven a ser puestos, pero por un ukase de Stalin, y todo el mundo calla. Y entonces sucede una cosa asombrosa, que para aconsejarse coge Stalin a un viejo general del zar, el general mariscal, luego Chapolnikov, que es una figura importante, muy poco estudiada. Se jubiló por razón de edad, porque literalmente se caía el pobre ya de viejo, en el año 1942, pero cuando ya había enderezado todo el sistema ruso. Él era el que iba indicando a Stalin los más brillantes oficiales de Frunze, los que luego derrotaron a Wehrmacht, Rokossovsky, Malinovsky, Eremenko, Cherniakovsky, Que algunos todos. estaban deportados incluso. Rokossovsky estaba deportado. Con la hoja de calificaciones de la Academia de Frunze le dijo a Stalin, ese hombre es un gran general, no de cuerpo de ejército, sino de ejército. Dice, ¿dónde le tengo? En un campo hiperbóreo, en el Polo Norte, en la Siberia, cerca del Océano Glacial Ártico. Stalin lo mandó llamar enseguida. Cherniakovsky, un hombre muy joven, el más joven general del mundo, mariscal del mundo en aquel momento, era judío, estaba relegado. Stalin no podía ver a los judíos, no obstante haberse casado con Rosa Gaganovich en su segundo matrimonio, pero que era una judía, no los podía ni ver. Sin embargo, al decirle, tiene un gran talento táctico, cogió a Cherniakovsky, que murió luego en el asalto a Königsberg. Lo llamaban el Lannes, el mariscal Lannes del ejército ruso. Si vemos el dispositivo de Stalingrado, el dispositivo ya de defensa, ya se ve que se vuelve por los fueros de la tradición militar rusa. Por eso ha dicho muy acertadamente el general Cuartero que allí encuentran los alemanes un enemigo que hasta entonces no habían encontrado. Encuentran un gran ejército, un ejército a su medida, a su talla, digno de luchar con ellos, no un ejército revolucionario propagandístico. La disposición es a lo largo del Volga. Stalingrado es una ciudad que tiene una larga extensión en kilómetros, pasa de los 100 kilómetros. Cogiendo las áreas industriales pasa de los 200. Las luchas se extendieron en una longitud de más de 400 kilómetros. En la otra orilla del río, la de dentro Rusia, se llama la orilla izquierda, por el sentido de las aguas hacia el mar, del Volga, allí se concentró las fuerzas rusas. Había fuerzas de este lado del Volga también, pero la más, y toco un punto que no lo habíamos tratado aquí, el arma rusa por excelencia, la artillería, el arma en que los rusos han sido, no de ahora, de siempre superiores, esa arma que ya causó preocupaciones a Federico el Grande y que destrozó a la gran armada de Napoleón en Borodino y Smolensk, esa arma está allí. Los novelistas rusos, los más conocidos, cito los traducidos al español, castellano, Víctor Nekrasov, Konstantin Simonov en su obra No se nace soldado, explica los días duros de aquella primavera y verano, sobre todo el principio de verano del 42, cuando los soldados rusos estaban enterrados en pozos del Tirador o en las ruinas de la fábrica, Octubre Rojo, barricadas, y allí dentro, desesperados, cuando el empuje alemán dentro de la ciudad de abrumador, lo que les consolaba, lo que mantenía la moral, eran los obuses rusos, la artillería rusa que disparaba desde el otro lado del río. Ellos sabían que al otro lado estaba Rusia. La Rusia que sabía, y lo oían pasar por encima. Los cañones dispararon siempre. Uno de los hombres que decidió la guerra, y sin embargo luego por motivos, diríamos, políticos, de tipo de partido fue un poco relegado, fue el jefe de la artillería rusa, el mariscal también, Nikolai Nikolaevich Voronov. Voronov era el hombre que sabía más de artillería en el mundo. En Stalingrado no estuvo él presente, estuvo de visita. Tuvo allí, junto con Chuikov, a Kazakov, que era uno de sus ayudantes, que era un gran artillero. Y allí se concentraron esas concentraciones artillerías increíbles. En Stalingrado llegó a haber en principio 3.500 piezas rusas de artillería. Luego, hacia el momento cumbre de la batalla, llegó a haber 11.500. Lo reconoce von Manstein en Victorias Perdidas. Pero en el ataque sobre Berlín, en la toma de Berlín, hubo 50.000 piezas de artillería. Una artillería de fabricación rusa, toda ella. Artillería que jamás mandaron Eisenhower ni Montgomery. Pues bien,
La distribución de fuerzas era el frente occidental, suroccidental. Los rusos llaman frente al grupo de ejércitos. Frente suroccidental, frente del Don y frente de Stalingrado, que era el más inferior. Estaban al mando respectivamente ya de profesionales, y así quitan a todos los políticos, incluso alguno que no era del todo inepto, que tenía cualidades militares como Timochenko, Semyon Timochenko, pero que era muy politizado. Se puso ya profesionales, fríamente profesionales. Algunos de ellos no pertenecían, muchos de ellos, al partido. Batutín, que también fue mariscal luego en el frente suroccidental. Luego, Rokossovsky en el frente del Don y Yeremenko, Andrei Ivanovich Yeremenko en el frente Stalingrado. Se los situó ya porque conocían su oficio. Se puso a Kazakov, se puso a la gente que conocían. Un general también apolítico, Romanenko, que mandaba el 5º ejército acorazado ruso, junto con el frente suroccidental. Es decir, se preparó fríamente. Shapolnikov indicó a Stalin lo que se debía hacer. Había un hombre que hacía de correveidile, no era un gran estratega, Vasilievsky, era el representante de la Stavka. Venía de Moscú, llegaba a Stalingrado. Y Zhukov, el que luego se hizo famoso con la toma de Berlín, Grigori Zhukov, el mariscal Zhukov, que no tiene nada que ver con el Chuikov que mandaba el 62 ejército que defendía Stalingrado. Entonces vemos que quedó la artillería y casi la mayor parte de la infantería rusa a un lado del río, la ciudad de Stalingrado al otro lado, dominada casi toda ella por los alemanes, pero con unas cabezas de puente, las famosas cabezas de puente de Lunakov y de Chuikov, de general de división. El que llevaba el mando del 62 ejército, Chuikov, mandaba también esas cabezas de puente. Eso resistieron el ataque machacón. Hay la cosa, aquella que se ha mitificado de la colina Mamay, la colina que lleva el nombre del Khan Mamay, una colina donde había una fábrica y un parque, quedó destrozado, y allí precisamente fue donde los tártaros habían sido vencidos por Dmitri Donskoy, un príncipe de la Gran Moscovia, hacía muchos años. Pushkin lo dice en aquellas palabras famosas, dice que el Khan Mamay de encima de la colina dijo: aquí hay un ejército, aquí hay otro, aquí otro ejército, toda Rusia se ha alzado contra mí, todas las Rusias, gritó el Khan Mamay, y herido huyó a Sarai, a sus hordas. Esto es una imagen poética que parece aquí que Huelgue está al margen, pero da un poco la idea. En el momento en que el 6º ejército quedó dentro del anillo, la operación Uranus, cuando el frente sudoccidental, Batutín, frente del Don, Rokossovsky, y el frente de Stalingrado, Yeremenko, atacaron direcciones norte-sur, sur-norte, hasta Kalash. En el pueblo de Kalash se unieron, empezaron la ofensiva de cerco el 19 de noviembre, 5 días después, el 23, cerraron el anillo. Entonces el 6º ejército tuvo la sensación de que estaba rodeado por toda la Rusia, se había cambiado el panorama, había una fuerza tremenda que caía encima, una fuerza compuesta de los militares rusos, del frío, del enorme espacio. Al sur de la zona de Stalingrado se extiende la estepa de los Kalmucos, que es tremenda, al sur y al oeste, y que es dificilísima de pasar por los tanques porque el polvo desgasta. Las mejores máquinas alemanas, los mejores motores del mundo de los tanques se desgastaban por el fino polvillo de arenisca de la estepa de los Kalmucos. Es una situación, hay una cosa, un problema que se plantea entonces. ¿Por qué no se rompió este cerco? Se intentó el 12 de diciembre, el grupo Hoth-Manstein intentaron romper, llegaron a 40 kilómetros. Pero Paulus desde dentro, que por cierto no era von Paulus, de Friedrich Wilhelm Paulus de Breitenau-Hesse, nunca tuvo el era hijo de modestos campesinos, y en su juventud, aunque los rusos lo presentaron luego como un alemán demócrata y tal, había sido un fanático, él lo fue, del sistema de Hitler, del Tercer Reich. Y yo creo, es una opinión puramente personal, que se sacrificó adrede, que sabía que lo hacían sacrificar, pero quizá en aquel momento es la única solución que tenía Alemania, sacrificar el 6º ejército para que no se le hundiera todo el frente. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que en aquel momento las fuerzas eran bastante correlativas. Contando el 6º ejército, el 4º ejército Panzer, el 4º ejército Panzer alemán y los 2 ejércitos rumanos, eran 1 millón de hombres, y los rusos eran aproximadamente 1 millón, no había superioridad numérica. Quisiera hacer a usted esta pregunta, profesor Kalle. ¿Fue sacrificado el 6º ejército? Sí. Al consumarse, sí, el cerco soviético, un peligro todavía peor comenzó a perfilarse en todo el sur del frente alemán. Vistiendo con cerca de 150 divisiones, brigadas
los rusos habían hecho desaparecer a los dos ejércitos rumanos de la escena y también un ejército húngaro y un ejército italiano. Esto dejó abiertos enormes huecos en el frente y hizo posible el sitio de Stalingrado. Pero además quedaban las puertas francas para que los soviéticos avanzaron sobre Rostov y coparon a 3 ejércitos alemanes, como usted ha dicho. Eso hubiera sido un desastre triple de Stalingrado. Como de las 150 gran unidades utilizadas por los rusos en su gran ofensiva, cerca de 60 divisiones mantenían el cerco del 6º ejército. Hitler ordenó a este que siguiera resistiendo. Era urgentísimo ganar tiempo para formar nuevas reservas que acudieran a apuntalar todo el sector sur del frente y también para que los dos ejércitos del Cáucaso, del grupo de ejércitos A, lograran replegarse y evitar su copamiento. Se necesitaba el sacrificio del 6º ejército para salvar a los demás del ala sur y para evitar que se desplomara todo el frente, que medía 3.000 kilómetros de largo del norte, sí, de Finlandia, hasta el sur, y que llegaba a más de 2.000 kilómetros de sus bases en Alemania. El 19 de enero de 1943 hay 260 grandes unidades soviéticas en todo el frente sur, de las cuales 90 se hallan manteniendo el cerco de Stalingrado. Este 6º ejército ha tenido una función magnética para estas grandes unidades. Si el 6º ejército se desplomara, estas 90 divisiones se lanzarían sobre toda el ala sur alemana y ocurriría una catástrofe sin precedente. Mi general, ya he de rogarle brevedad porque el tiempo se nos echa encima. ¿Perdió la guerra Alemania en Stalingrado? Eso es una apreciación. Ya pasamos a la campaña de Stalingrado. Yo creo que Alemania perdió la guerra en 1940 en el desembarco de Dunkerque, en el reembarco de Dunkerque. Pero en fin, esto es una consideración totalmente distinta. Yo lo que sí quiero decir, aunque sea a gran brevedad, que es cierto todo lo que se ha dicho aquí, pero la interpretación desde el punto de vista estratégico, yo siento no estar demasiado de acuerdo con las interpretaciones que se han dado, sobre todo en esta última parte. Es verdad que la campaña del 42 se hizo contra los criterios militares, y esto supuso, al final, el cambio de postura del jefe de Estado Mayor Halder. Pero en realidad, dentro de los errores que se cometieron, si la campaña del sur de Rusia se hubiese llevado en lo que se había concebido inicialmente, que era, de una parte, restarle a Rusia toda la organización industrial que suponía el campo de Stalingrado, porque la ciudad de Stalingrado producía prácticamente más de la 4ª parte de todo el material ruso que fabricaban de guerra. De una parte, un aspecto de negativo, o sea, de obstrucción de los medios del adversario. De otra parte, obtener los petroleros del Cáucaso necesarios para la campaña de Alemania. Pero esto fue un error porque para llegar hasta el Cáucaso hacía falta petróleo. Por eso algunos tratadistas dicen que en lugar de ser el petróleo para la guerra, era la guerra por el petróleo, invertir los términos. Pero esto, al menos en la primera fase de la primavera, se sustentaba el criterio de que tendrían que ser 2 operaciones sucesivas. Primero Stalingrado y luego el Cáucaso.
Al intentar en el sarampión del éxito que fueran simultáneas, es donde se produjo francamente el fracaso, porque al intentar las dos operaciones al mismo tiempo, el grupo de ejércitos A y el grupo de ejércitos B tenían unas acciones que no solo estratégicamente eran un error, sino que tácticamente se llevaron además con una serie de oscilaciones que cuando se creía que la situación favorable era del sur, se le quitaban unidades al cuarto blindado de arriba para mandárselos al de abajo. Cuando este se encontró en una situación más difícil, se la quitaron al de abajo para mandárselos al de arriba. Pero los errores fundamentales en cuanto al sacrificio de Stalingrado son, de una parte, si para los rusos fue un equívoco el hacer la contraofensiva de Járkov porque se encontraron toda la concentración alemana, algo semejante absolutamente le ocurrió al ejército alemán respecto al soviético, porque los soviéticos creían que donde el ataque se iba a hacer era al norte del Don, a Saratov, que es donde circulaban todas las comunicaciones que iban de Moscú hasta el Cáucaso, y en lugar de esto se quedaron precisamente en la línea del Volga y del Don, con lo cual dejaron campo libre para efectuar toda una concentración de fuerzas, que es la que hizo la ofensiva que llevó a Kalach. Pero en cuanto al en cuanto a la posible retirada del este, es verdad que supuso esa operación, pero también es verdad que cuando los rusos hicieron la contraofensiva de Yeremenko y de Rokossovsky, que llegaron a Kalach, temieron absolutamente porque era un cinturón que venía a envolver unos 2.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente Pablo se quedó en una extensión aproximadamente a la provincia de Guipúzcoa. Ahí es donde metieron todos los 200 y pico mil hombres, pero con un cordón estrechísimo que si la ofensiva de von Manstein, aunque no tenía más de 4 divisiones acorazadas, muy mermadas, puesto que prácticamente no era más que una que había venido de Francia, que la mandaron en 78 trenes a toda velocidad, unos elementos que subieron desde el Cáucaso y los restos del cuarto ejército blindado, con esto hizo un contraataque que llegó, como ha dicho muy bien, a 40 kilómetros. Ellos pensaron que Paulus tenía que hacer el ataque y entonces hubiera creado un pasillo que una cosa distinta hubiera sido el mantener lo que pretendía Hitler, reforzar a Paul. Esto hubiera sido un fracaso, pero el retirarse hubiera sido posible y hubiera hecho mucho más fácil los esfuerzos que tuvo que hacer von Kleist ya desde enero para permitir el regreso de todo el cuerpo del Cáucaso. En cuanto a si esto fue un criterio favorable o no, y en cuanto a la decisión de mantenerse allí, hay un momento, dentro de toda la terquedad, por decirlo de alguna manera, de Hitler para que se mantuviera la resistencia, tanto Halder primero, después Zeiler, el jefe de Estado Mayor, después las comunicaciones de von Kleist, todos le dicen que conviene, y de von Manstein, que se autorice la retirada. Hay dos errores. Uno, Paulus depende teóricamente del mando que de von Manstein. Von Manstein, aunque es el que crea en el ejército del Don, está bajo su dependencia. Pero ninguno de los dos está muy claro quién es el que tenía las facultades decisorias de disponer, que el otro, quisiera o no quisiera, obedeciera la orden de ejecutar un repliegue. Pero sobre todas estas consideraciones, hay un momento en que Hitler, en diciembre, está a punto de en los últimos días de noviembre, está a punto de autorizar este repliegue. Y es Goering el que dice que puede garantizar el abastecimiento de 500 toneladas de abastecimiento, y esto es el argumento definitivo por el cual se insiste, aparte de otras consideraciones que no se han citado aquí, que posiblemente de orden psicológico, fue que cronológicamente al mismo tiempo se produce en el Mediterráneo el ataque del Alamein. Es el ataque de Montgomery, y como esta es una situación de repliegue, hay que mantener en algún lugar una victoria que equilibre el efecto psicológico de la situación mediterránea. Pero se pudo efectuar el repliegue, contra lo que se ha discutido si hubiera sido el especular sobre los acontecimientos en la historia que pudieron ocurrir si lo que acaeció no hubiera sido. Esto es un poco de ficción, pero la realidad es que todos los autores, parece que todos los tratados están de acuerdo en que el mantener Stalingrado no hubiera sido posible, pero el ejecutar el repliegue hubiera contado von Manstein, y en este sistema hay que reconocer que tal vez el informe más expeditivo es el que en las obras dicen los rusos, y los rusos tienen que creyeron absolutamente que con Paulus iba a hacer el ataque y que hubiera logrado el repliegue. Señor conde de Montarco, le tengo que rogar ya la máxima brevedad porque vamos muy mal de tiempo. Ponga usted el punto final. Usted que ha vivido el invierno ruso y en el campo de batalla, ¿el general Invierno jugó verdadero papel en esta batalla? Un gran papel porque nosotros, en fin, el ejército alemán no estaba preparado para esas temperaturas. Lo primero que nos ocurrió es que las botas se rajaban todas con el frío. Luego quizá porque no eran de suela, dicen. Pues que era de cuero, y los rusos allí lo que llevaban era fieltro, que todos tuvimos que acabar buscándonos unas botas de fieltro, porque como no había agua, porque el hielo era absoluto, era como un parqué de hielo, pues se podía perfectamente marchar con botas de fieltro por encima. Y luego además porque las armas se lavan, y así como las armas rusas, quien ha hablado de la artillería no fallaba nunca, indudablemente nuestras armas,
tanto las ametralladoras como inclusive también algunos cañones, pues con el hielo quedaban congelados y no funcionaban. Lo mismo la aviación muy poco podía funcionar, la aviación alemana, mientras que la aviación rusa todas las noches pues nos bombardeaba a lo largo de la carretera que estábamos instalados desde Leningrado, la carretera de Leningrado a Moscú, con unos aviones que llevaban esquís, que por lo tanto podían aterrizar y despegar facilísimamente. El invierno, desde luego, aquel invierno del 41 al 42, fue un elemento importante a favor de los rusos. Muchas gracias. ¿Quiere usted añadir algo más como final? Bueno, permíteme citar solamente una palabra de un personaje que murió antes de 200 años, Federico el Grande. Ha dicho una vez que los jefes de ejército merecen más compasión que comúnmente se piensa. Todo el mundo los condena, sin siquiera escucharlos. Las gacetas los exponen a la burla pública. Y de entre los miles que los condenan, probablemente no hay ni uno solo que sea capaz de mandar el más pequeño grupo de soldados. Muchas gracias. Punto final para Stalingrado. Ahí quedan, y podemos imaginarla, esa procesión de 100 y pico mil cautivos, mandados por ese jefe que dice usted, que se iban para no volver nunca más. Ahí quedan los 300.000 muertos soviéticos que murieron por su patria. Ahí queda todo el testimonio de una guerra, de una batalla, de un servicio al deber, de un deber llevado hasta el final por ambas partes. Muchas gracias por sus testimonios y a ustedes por haber seguido este programa. Hasta la próxima semana. Buenas noches.